Yo le puse como título la prédica, que puedes poner este o le puedes poner otro título, no pasa nada. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y quiero que vayas rápidamente a Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Padre, hoy te damos gracias, bendecimos tu Santo Espíritu, te honramos, Señor, te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, que nos visites ahora con tu potente voz, que toques cada una de nuestras vidas, que te muevas, Señor, en todo el auditorio y entres a cambiar y transformar lo que hay dentro de nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay oportunidades impresionantes que se nos presentan a cada uno de nosotros en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Entra hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Esa palabra que dice que es viva y eficaz, esa palabra dice que tiempo y ocasión nos ocurren a todos. Es decir, que la suerte no es para unos. Dice la palabra que a todos nos llega la hora de ver la oportunidad frente a nosotros. Y yo, la verdad, creo esta palabra. ¿Cuántos creen la palabra? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, parada en esta premisa, y tú parado en esta premisa, tenemos que comprender que Dios tiene una enorme bendición este año. Te lo voy a decir el por qué. Porque hay una palabra profética dada para esta iglesia. La palabra profética dice que es el tiempo de la gran cosecha y que viene para nosotros una cosecha extraordinaria. Pero mi esposo y yo nos hemos determinado a que ni uno solo de ustedes se quede como un espectador de la cosecha. Que ahí como mirando que a todos les toca y todos tienen tiempo y ocasión, pero a mí no, es que todavía no es mi tiempo. No, la palabra de Dios no dice eso. Nos va a dar tremenda oportunidad. Pero justo después de terminar toda la historia del rey Salomón, entro a estudiar dos personajes increíbles que vienen después de Salomón. Y son personajes que nos van a enseñar un montón de cosas. Fueron puestos ahí en la palabra para que tú y yo pudiéramos comprender cómo poder ablandar todo lo que hay aquí adentro para poder enfrentar esta gran cosecha. Porque habrá cosas que si no estamos bien parados, no vamos a poder agarrar la gran cosecha. Vamos con el primero. Me pareció importante porque justo después de que un rey muere, ¿quién lo sucede? ¿Quién? Su hijo. Era de la antigüedad y todavía las monarquías que existen actualmente. Bueno, fallece el rey y lo sucede su hijo.
Es una norma, no es algo del azar, es algo que existe y que existió en esa época. Y bueno, el primer personaje es Roboam. ¿Quién es? El hijo del rey Salomón. Era su derecho. Lo primero que quiero enseñarte hoy es que él fue rey por derecho. Era el heredero al trono. Dice la palabra en Primera de Reyes 11:36, dice, 12:1 dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Entonces, algo que me impacta muchísimo es que es como cuando tú estás esperando la oportunidad del ascenso del trabajo, ¿cierto? Llega uno como que espera y como que espera que llegue el día de que me van a llamar, me van a subir el sueldo. Bueno, este hombre estaba ahí, esperó a que su papá muriera. Él tenía que esperar que su papá fuera viejito para poderse morir y después de morirse reinar. Esperó un montón de tiempo y finalmente llega su hora. Imagínate tú, parado acá en esta premisa, esperando el día en que tú puedes abrir tu propio negocio. Amén. Esperando el día en que te van a subir el sueldo al doble. Amén. Esperando el día en que eres el reemplazo de esa persona tremenda que tú te has preparado para eso. Entonces, como que a este hombre, a Roboam, le llegó el tiempo y la ocasión. Y fue maravilloso. Yo me imagino que él llegó, se sentó, comenzó como un hecho contundente y dice, Dios mío, me llegó la hora, ahora voy a ser rey. Estaba súper emocionado por este tiempo maravilloso. Y se enfrenta a su primer desafío como rey. Fíjate que él lo estaba esperando todo Israel para nombrarlo rey. Llega a ese lugar, la algarabía, todo el mundo feliz porque ya van a tener su propio rey, su próximo rey, y lo ponen como rey. Y viene su primer desafío. El primer desafío para la gran cosecha. Mira lo que dice Primera de Reyes 12:3-4. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú en algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo estaba feliz porque tendría un nuevo rey. El rey estaba preparado para el reino, para reinar. Y el pueblo le hace una petición a su nuevo rey. Quita un poco el yugo que tu papá nos dejó y te serviremos. Aliviana un poco la carga que tu papá nos dejó y te serviremos. El pueblo estaba dispuesto, pero necesitaba un respiro. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo este hombre? Dice, él pide consejo, pero no a Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Salomón cuando lo pusieron como rey? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo estudiamos hace 8 días. Pidió sabiduría. ¿A quién consultó Salomón? Fue el primero. Pero Roboam, claramente su hijo, no estaba ahí cuando Salomón hizo la oración, porque Salomón era joven y él no estuvo en ese lugar. Él lo primero que hace es no consultar a Dios. Fue a otro y le pidió consejo.
sabe que él se junta con los ancianos de la iglesia de Israel. Se junta con toda la jerarquía de ese momento y les pregunta, el pueblo me está diciendo que les quite el yugo, la pesada carga que mi papá les dejó. ¿Qué hago? Entonces los ancianos, los que habían tenido parte con el reino anterior, le dicen, hazlo, quítales el yugo, aliviánales la carga, sírvele a tu pueblo y tu pueblo te servirá. Pero ¿sabes qué él hace? Dice, no me sirve ese consejo. Entonces se va a los jóvenes, junto a un grupo de jóvenes novatos, no que sean malos, solo novatos, que le dan un consejo contrario. Le dicen, dile al pueblo que tu dedo meñique es más grueso que el lomo de tu padre. Y que si él les puso una carga pesada, tú la vas a poner más pesada. Y así te van a respetar. ¿Sabes qué sucedió en ese momento en la vida de Roboam? Su yo creció y Dios se achicó. Eso fue lo que le pasó a Roboam. Escuchó un consejo sabio y no lo quiso tomar en cuenta. Escuchó un consejo con toda la falta de sabiduría, pero que engrosó su corazón. Lo hizo crecer. ¿Sabes que la Biblia habla de un corazón engrosado? Pero un corazón engrosado es cuando comienza a llenarse de grasa por todo lado. Y comienza la grasa a tapar el corazón, y obvio las arterias, y comienza a quitarse la sensibilidad de ese corazón engrosado. La Biblia habla de que tenemos que quitar la grosura de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el corazón se vuelva más sensible. Un corazón lleno de grasa trabaja más lento. Trabaja mucho más lento. Entonces, por eso hay peligro de que a un corazón lleno de grasa le dé un infarto. Entonces, la Biblia dice la Biblia que tenemos que quitar la grosura de nuestro corazón. Eso tenía este hombre en su vida, un corazón engrosado. Creció. El dedo meñique de su mano era más grueso que el lomo de su padre. Y él dijo, esta es mi oportunidad, es mi tiempo, es mi reino. Yo voy a reinar a esta gente y lo voy a hacer como yo quiera. Y ese fue el acabose. Porque tenía la oportunidad, tiempo y ocasión acontecen a todos. Le llegó el tiempo de enfrentarse a su gran cosecha. Tuvo la oportunidad de reinar al pueblo más extraordinario de todos, el pueblo de Dios. Y creció, se ensanchó, él creció y Dios se achicó. Muy diferente a lo que Juan dice en su palabra. Juan decía, Señor, Juan el Bautista, que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Viste que la Biblia habla de todo lo contrario? El que escucha la palabra y la hace piensa distinto que el mundo. El que escucha la palabra y la hace es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. El mundo edifica su casa sobre la arena. Por eso los matrimonios se desbaratan. Por eso las empresas quiebran. Porque ellos piensan raro, distinto a lo que dice la Biblia. Juan el Bautista decía, Señor, que yo mengüe, que yo me achique para que tú crezcas. Este hombre dijo, yo crezco y Dios
se achica. Pero esto tuvo resultados también. ¿Qué ocurrió entonces con la cosecha de Roboam? El hijo, el del derecho, el que estaba puesto como rey en Israel. Dice la palabra en el Primera de Reyes 12:16, cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Isaí. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Imagínate, él tenía un país enorme para liderar. Él tenía la oportunidad de tener una gran cosecha. Pero como dejó de ser entendido, como escuchó el consejo incorrecto, como su corazón se engrosó y creció y se llenó de ego, de orgullo, entonces el pueblo no lo siguió. Y en lugar de recoger una cosecha al 100%, o sea, todas las tribus del pueblo de Israel, le tocó una. Y le tocó irse a Judá a una tribu pequeñita y fue el rey de una tribu chiquita. Y eso nos pasa un montón. Vemos que siempre llega uno mejor que nosotros al puesto que tenemos. Yo soy el que debe estar ahí por antigüedad, porque yo me he ganado el puesto, pero mi orgullo, mi pararme en la raya, no ser un buen compañero, no ser un estratega, no hacer las cosas como Dios quiere, me quita el puesto y le dan el puesto a otro. Entonces me toca quedarme con la cosecha del 30%, lo mínimo. Si tú siembras una semilla y te salen 100, pues tú quedas re feliz, pero si la semilla solo te da 30, y bueno, eso le pasó a Roboam. No pudo tomar la cosecha grande porque su corazón se engrosó, porque dejó de ser sensible a la voz de Dios. Y yo hoy te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué clase de grasa tiene tu corazón? ¿Está muy engrosado tu corazón? ¿Sientes que tú eres más que Dios? ¿Tus pensamientos como que te sobrepasan y como que lo que la Biblia dice es… ¿Sabes cómo se le llama a eso? La Biblia lo dice obstinación. No podemos ser obstinados. No podemos llenarnos de orgullo, no podemos creer que somos más que Dios. Cuando estamos atentos a la palabra, hay gente que lee la Biblia y bueno, te lee 3 capítulos al día porque es lo que tenemos que leer. Hay gente que lee 10 y lee tan rápido que no sabe qué leyó. Pero los que leen 3 y no estudian los 3. Y como que la Biblia pasa por encima. No ponemos atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Roboam tenía la oportunidad de su vida. Roboam pudo ser el rey de Israel, pero por su orgullo, por su vanagloria, por no ser sensible a la voz de Dios, él tomó solamente el 30%. Y le tocó a una tribu chiquita. Hay algunos líderes, por ejemplo, que tienen la posibilidad de multiplicar su célula, que tienen el conocimiento para ser maestros de la palabra, pero siguen tomando lechecita porque su corazón no les da para más,
porque siguen cometiendo errores, porque siguen pecando, porque nunca dan la talla para poder multiplicar su célula. Sus discípulos entran por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás. Nunca pueden multiplicar su célula. Entonces están ahí hace 4 años, 5 años, 2 años, con una celulita del 30%, pudiendo multiplicarla, pudiendo tener una célula con mucha multiplicación, pero como ellos no tienen el corazón apto, entonces ahí están con una celulita de 4 o 5 o a veces 2, o a veces va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Él a dar la célula. Porque somos obstinados. ¿Cuántos han perdido adquisiciones importantes? Porque tienen su corazón engrosado, porque se paran en la raya y defienden puntos de vista indefendibles. Por ejemplo, un matrimonio donde el papá diga no y la mamá diga sí, y de ahí no se mueve nadie. No llegan a puntos de acuerdo. Ninguno de los dos cede. Su matrimonio se quiebra y ellos siguen parados en ese lugar. No hay forma de que se unan, de que se amen, porque cada uno está puesto en un punto de vista. Eso se llama, señoras y señores, obstinación. No dejan que su matrimonio se transforme. Porque cuando yo tengo un punto de vista y el otro tiene un punto de vista tan arraigado, tenemos que ir a un tercero más sabio que nosotros. Si mi esposo no quiere doblar su brazo y yo tampoco, vamos a un pastor, vamos a un líder sabio que nos pueda orientar cuál de los dos está equivocado y tener la humildad para bajar la cabeza y decir, yo me equivoqué. Pero nuestro matrimonio está a punto de quebrarse y cada uno parado en su sitio. ¿Cuántas veces hemos perdido trabajos porque nos ponemos de tú a tú con nuestro jefe? Es mi jefe. Ay, pastora, es que él me humilló. Bueno, no sé, es mi jefe. Le debo respeto, le debo admiración. No, pastora, es un impío. Es mi jefe. Es mi jefe. Hay otras maneras, no es levantándome en contra y poniendo una posición indefendible, porque el jefe siempre va a ganar. Es el que saca la plática, mi amor. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Y qué quieres que te diga, nene? Es como que asumimos una posición frente a la gran cosecha y tenemos la reoportunidad y Dios nos da la posibilidad y nosotros la arruinamos. Y creo que de esto tenemos que aprender. ¿Cómo terminó esta situación? El pueblo de Israel dijo no. Vimos un punto de salida. Se murió el rey que nos estaba oprimiendo. No nos vamos a dejar oprimir más. Y se fueron. Así que a él le tocó quedarse con una parte chiquita del pueblo de Israel. Siendo el heredero al reino de Israel, no lo pudo tener. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué tengo yo que cambiar? ¿Qué hay aquí adentro que no me deja crecer? ¿Qué tengo aquí adentro que no me deja avanzar? ¿Será que Dios está tan chiquito en mi vida que yo he crecido tanto y no quiero ver lo que Dios tiene para mí? ¿Será que mis puntos de vista son tan arraigados que no dejo ni siquiera que Dios me hable? Porque nosotros recibimos palabra el lunes en la célula, el domingo en la iglesia, todos los días en mi devocional. ¿A quién le hago caso? No, pastora, lo que pasa es que la palabra que Dios me dio fue para la célula. No, la palabra que Dios me dio fue para mi esposo. No, esa palabra que Dios me dio fue para mi hijo. ¿Cuándo te va a hablar Dios a ti? Bueno, cuando Dios es así chiquitito y yo soy más grande, no hay posibilidades de que Dios te hable a ti. Entonces,
Yo tengo que decirle hoy a Dios, Señor, que yo mengüe, que yo me haga chiquitita, que yo pueda entender que tú tienes mi vida en tus manos. Cuando me ungieron como pastora, esto fue en el 97, yo estaba parada ahí, el pastor Castellano nos estaba rociando aceite de oliva en nuestras cabezas y yo ahí lloraba y lloraba, pero no de la emoción. Yo decía, Señor, yo no soy digna de estar en este lugar. Tenía 500 células, pero no me sentía digna de estar en ese lugar. Yo le decía al Señor, Dios, para estar aquí parado necesita uno más carne espiritual, y no me sentía que fuera la persona idónea para estar ahí. No obstante, Dios a mí me ungió como pastora. Y aún así hoy en día yo pienso y digo, ¿cuántas cosas tengo por cambiar? Tengo todos los días que estar chiquitita, chiquitita para que Dios crezca en mi vida. ¿Cuántos están conmigo hoy? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Si tú bajas un cambio, si tú le bajas a tu corazón, le cortas un poquito de grasa, hay una reconciliación que te está pendiente. Sales de acá, Dios te está hablando, Dios te está diciendo con qué persona estás enojado hace un montón y no te has reconciliado con él. Dios te está diciendo hoy tienes que cortar un poquitico de grasa de tu corazón e ir a reconciliarte. Dios te está hablando hoy de tus hijos, de tu familia, te está hablando de ese trabajo, ese emprendimiento que Dios te ha dicho, te tengo un emprendimiento para ti, y tú todos los días dices, no, todavía no es mi tiempo. Eres más sabio que Dios. ¿Cuántas veces Dios te habla y tú dices, hago caso omiso, como hizo Roboam con los ancianos de la iglesia? Por no servir, por no tener esa actitud de servicio. Pero viene el segundo. El segundo es Jeroboam. Este hombre sí me pareció impresionante porque el que era heredero al trono era el hijo nomás. O sea, nadie se veía venir una ruptura en el reino, nadie. Solo porque Salomón metió la pata hasta aquí, se rompió el reino. Pero nadie se veía venir eso. Roboam era el rey. Jeroboam no estaba ni pintado por ahí. Imagínate, se abrió la posibilidad de 2 reinos cuando era solo uno. Se abrió la posibilidad de un rey que se convirtieron en 2 reyes. Jeroboam no se lo esperaba, pero tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Y en qué momento Jeroboam aparece como rey de Israel, de las tribus más grandes? No era de la tribu de Judá, era de las demás tribus. ¿En qué momento este tipo no se lo esperaba? Este tipo no tenía ni idea. No fue rey por derecho, fue rey por elección. Dios lo eligió. Mira lo que dice Primera de Reyes 11:37. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¡Wow! Jeroboam no pensaba que eso iba a suceder, no era su derecho, fue la elección de Dios. Y me parece impactante porque el discurso de Dios no cambió. El discurso de Dios para David
fue: te edificaré casa firme. Si oyeres mis mandamientos y cumplieres con mis estatutos, te daré una casa firme delante de mí. Ese mismo discurso se lo trasladó a Salomón, solo que Salomón hizo lo que quiso. Ese mismo discurso ahora se lo entrega a Jeroboam. Te edificaré una casa firme. Si oyeres mis estatutos y mis ordenanzas y las cumplieras, yo te daré un reino. Estaba enfrente de una recosecha. Mal. Tuvo la oportunidad más gigantesca de su vida. No se lo esperaba, no lo merecía, pero ahí estaba. Como yo el día que me ungieron como pastora. Y está a un paso de dar de recoger esa gran cosecha. Y mire lo que hizo este hombre. Bueno, este hombre tenía atributos, ya había sido trabajado, ya había sido visto, no fue que apareció de un día para otro. En Primera de Reyes 11:28 dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Fíjate que cuando este hombre era joven, Salomón, su rey, lo puso a trabajar en la casa de José. Lo habían visto, lo habían perfilado. Era un hombre que era valiente y esforzado y activo, dice la palabra. Tenía atributos de rey. Estaba siendo preparado para un día ser el rey de Israel. ¿Tú te estás preparando? ¿Estás siendo preparado o estás preparado para esa gran cosecha? ¿O estás ahí mirando a ver cómo lidias con tu mal carácter todavía? Esto es cuestión de actitud. Si yo tengo un mal carácter, un día tengo que tomar una decisión, decir: Señor, ¿me cambias o me cambias? Yo un día le dije al Señor: voy a dejar de hablar sin ira, y ese fue el último día que hablé con ira. Me daba ira, pero me metía a un baño, me encerraba, respiraba profundo, tomaba agua, me bañaba con agua fría para que me pasara la ira. No volví a hablar con ira. Porque cuando uno habla con ira daña mucho. Si entendiéramos todo lo malo que se hace hablar con un momento de ira, ninguno hablaría con ira. A mí me tocó aprenderla a la mala. Hoy yo te estoy enseñando esto para que tú la aprendas a la buena. Toma una decisión. Fue una oportunidad sobrenatural para este hombre, no fue una casualidad. Mira lo que dice la palabra: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Imagínate este tipo. Fue rey por elección. Tuvo una palabra por un profeta de Dios. Y lo tercero, Dios estaba con él. Te lo acabo de leer. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Tenía 3 cosas a favor este tipo: una palabra profética, una promesa de Dios, y había sido elegido por Dios. Tenía todo para reinar.
Y no tenía todo para reinar algo así chiquitito, tenía todo para reinar un gran reino. Pero ¿qué pasó? Cuando Jeroboam fue, que su corazón era más grande y Dios era más chiquito. Con este fue, la voz de él era más fuerte y la voz de Dios era más suave. Primera de Reyes 12:25, en la Dios habla hoy, dice: Jeroboam restituyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella, y luego reconstruyó también Penuel. Cuando este hombre fue puesto en el lugar que le correspondía, cuando este hombre fue rey de Israel, él comenzó a trabajar restaurando las ciudades que habían sido dañadas. Restaura su primer ciudad, Siquem, para quedarse ahí y establecer ahí el reino. Y luego reconstruye también la ciudad de Ela, dice, de Penuel, perdón, pero pensó. Y dice la Biblia, yo quiero que ustedes me ayuden un poquito acá, dice la Biblia, restaura las dos ciudades, pero pensó. Y yo les he enseñado un montón de veces que a veces nuestros pensamientos van en contra de los pensamientos de Dios. Por eso es importante no pensar. Ay, pastora, pues usted se quiere quedar bruta, no pensar. Bueno, si tú me pones en ese balance de que si mis pensamientos o los pensamientos de Dios, la verdad, yo me voy a quedar con los pensamientos de Dios. Así me quedé bruta. Porque mis pensamientos de continuo son malos, de continuo son pesimistas, mis pensamientos de continuo son negativos. Entonces, ¿para qué pienso? Hace como 20, no sé, ya perdí la cuenta, le decía yo al Señor: Señor, yo no quiero pensar más, porque cada vez que yo pienso meto la pata, cada vez que yo pienso hago las cosas mal. Por favor, ayúdame a no pensar. Y desde hace 22 años, yo en lugar de pensar, pongo la Biblia en audio. Y leo la Biblia y la escritura y la escucho por la mañana, por la tarde, por la noche. Escucho la Biblia en audio y me lleno de su voz, de su palabra. Entonces, cuando pienso, ¿qué pienso? La palabra. El diablo me puede decir: hay mejores pastoras que tú. Y sí, pero Dios me dio este lugar y no me lo van a quitar. Aquí estoy, aquí me quedo. Es la palabra de Dios contra la palabra del diablo. No lo voy a escuchar, tomé una decisión. Tú no lo escuches, toma una decisión. Pero este hombre pensó. Qué bruto, póngale 0, pensó. Ya te voy a decir qué pensó. Dice, un día, después de restaurar esas dos ciudades, se pone a mirar y dice: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente vuelve a ir a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá. Y entonces vendrán y me matarán, y se volverán a Roboam, el rey de Judá. Mire todo lo que pensó. Hubiera sido escritor de una película, hubiera sido una gran película, pero solo fue un pensamiento. ¿Y qué tal que esta gente, cuando vaya a adorar a Judá, se queden otra vez allá, se enamoren del rey, del verdadero rey? ¿Qué tal que vengan y me maten? ¿Y qué tal que, y así somos todos? Nosotros podemos decir: uy, qué bruto, póngale 0, pero realmente nosotros somos así. ¿Y qué tal que este dolor que tengo acá sea un cáncer? No es cáncer, pero tú
ya dices, ¿qué tal? ¿Y qué tal que me echen del trabajo con esta situación del país? Nadie te ha echado, pero ¿qué tal que sí? ¿Y qué tal que mi marido me sea infiel? ¿Qué tal? Y pensamos, ¿y qué tal que mi hijo sea drogadicto? ¿Y qué tal? No es drogadicto, pero tú estás pensando, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si mi embarazo, mi hijo sale con síndrome de Down? ¿Y qué tal? Y comenzamos a pensar cosas que no existen, que no están. Y comenzamos a obrar en consecuencia. Se los digo porque claramente este hombre comenzó a pensar, ¿qué tal que ellos vayan a Judá? ¿Qué tal que ellos vuelvan a reconciliarse con su rey? ¿Qué tal que vengan y me maten? ¿Qué tal que pase todo esto? Y comenzó a obrar en consecuencia. Compró un pensamiento y se quedó con él. Cuando tú compras un pensamiento del diablo, tú lo compras y te lo llevas a tu casa y comienzas a vivir con ese pensamiento y actuar conforme a ese pensamiento. Este hombre escuchó una voz extraña que le dijo, ¿y qué tal? Y esa voz extraña, él se quedó con esa voz, como hizo Eva en el Edén. Y el diablo le dice, con que Dios te ha dicho, ¿tú crees que a mí una serpiente me habla y no salgo corriendo? O sea, tú estás en el bosque y viene una serpiente y te habla, ¿tú te quedas hablando con la serpiente? Pero qué cosa tan rara. Eva sí se sentó a tomar café con ella. Eva se sentó y dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol, y ella en lugar de atemorizarse, aterrorizarse y correr, dice, no, él no dijo eso, pero es muy interesante lo que tú me preguntas. Y comenzó a hablar con el diablo, con una serpiente. ¿Acaso tú no haces eso? Comienzas a hablar con el enemigo, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí sea un cáncer? ¿Y qué tal que sí sea drogadicto? ¿Y qué tal que sí me sea infiel? ¿Y qué tal? Y comenzamos a dialogar y a escuchar una voz extraña. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Aceptó el temor. Aceptó el temor de que algún día Roboam lo iba a mandar a matar. Y Roboam por allá engalletado con Judá. Ni sabía qué hacer Roboam con Judá. Y él ya estaba poniéndolo como que lo iba a venir a matar a él. Si en teoría Roboam quedó como un rey minoritario, él era el rey mayoritario. Si alguno tenía poder era él, pero entró un temor. Y entonces tú vives con el temor que te van a echar del trabajo, que te vas a estrellar en tu Uber. Vives con el temor de que la plata no te va a alcanzar. Vives con el temor de que no vas a poder dar la talla, de que tu liderazgo no sirve. Vives con un temor porque le escuchas una voz que no es la de Dios. Hay gente que dice, este país se va a volver como el de Venezuela. Mentira. Es la mentira más grande que el diablo ha querido decirle. Hay gente que se va de este país que porque se va a volver como Venezuela. No, eso no va a pasar. Pero le escuchamos la voz al enemigo y entonces comenzamos a dudar de la promesa de Dios. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas veces has abierto tú la palabra de Dios y Dios te ha dado una promesa para ti? La tienes anotada en tu cuaderno, pero está ahí guardada hace un año, hace 2 años, y ni siquiera te acuerdas que Dios te dio esa palabra profética. Eso le pasó a este hombre. Dios le dio una palabra profética. Le dijo, te voy a entregar 10 tribus y tú podrás reinar sobre ella como quieras. Si escuchas mis mandamientos y los obedeces, estableceré un reino para ti para siempre. Era una palabra muy fuerte, una promesa increíble, ratificada por una palabra profética. Oye, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Cómo puede pensar de una manera tan errada,
tan equivocada. Cuando Dios ya le había hablado, tenía un problema de autoestima. Su corazón estaba apocado y siempre pensó que había alguien mejor que él, que Roboam era mejor que él. En lugar de ponerse a hacer la tarea que Dios le dio, se puso a pensar cosas que no tenía que pensar y afloró todo lo que había en su corazón. Entonces se hace la película en su cabeza y comienza a ejecutarla. ¿Cómo actuó? Mire lo que dice la palabra en el capítulo 12, versículo 28. Préstenle mucha atención a esta palabra. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podía hacer y después decidió hacer 2 becerros de oro. 2, no 1, 2. Entonces le dijo al pueblo: israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. No. Y luego dice: Jeroboam puso uno de los becerros en la ciudad de Betel y al otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al becerro de oro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Increíble lo que este hombre pensó y cómo se dejó envolver en sus pensamientos. Y luego dice: además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha. Y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro y luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Escúcheme, el que le habló a él fue Dios. El que le dio la palabra profética fue un profeta de Dios. El que lo respaldó para estar en ese lugar era Dios. Y él, por temor, se levantó un ídolo de oro. Y lo digo con conocimiento de causa. Aquí a todos nos ha hablado Dios. A todos. Pero ¿en qué momento levantamos un becerro? ¿En qué momento ponemos a nuestro trabajo como un Dios? ¿En qué momento ponemos la plata como un Dios? ¿En qué momento tenemos una relación sentimental y quitamos a Dios y ponemos la relación sentimental? O un amigo o una amiga. ¿En qué momento quitamos a Dios de su lugar por temor o por lo que sea y comenzamos a adorar otra cosa que no es Dios? Se nos olvida que Dios es el que nos da el pan diario. Se nos olvida que Dios es el que sostiene nuestra mano día y noche. Se nos olvida que Dios es el poderoso que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. ¿Y en qué momento levantamos un ídolo y comenzamos a adorarlo? Nos apartamos de Dios. Incluso hay líderes que ponen a su célula por encima de Dios. Y eso da risa. Da risa. Porque Dios no me puede respaldar si yo tengo una célula abierta y tengo por encima de Dios a esa célula. No, es que yo amo mi célula, pero no oro. Amo mi célula, yo daría lo que fuera por mis discípulos, pero no leo la Biblia para darles palabra fresca a mis discípulos. O sea, amo mi célula, pero a Dios, poco. ¿En qué momento? Ahora, ¿qué ocurrió con esa cosecha? Primera de Reyes capítulo 13, versículo 34, es un versículo muy corto y muy conciso. Dice: esto hizo que toda la familia de Jeroboam pecara.
¿A qué te lleva a ti tener temor en tu corazón? ¿A qué te lleva a ti poner un ídolo en lugar de poner a Dios? ¿A qué te lleva a ti, a tu célula, a tu familia, a tu lugar de trabajo? ¿A qué te lleva a ti quitar a Dios de enfrente y poner un ídolo? A pecar. Y este hombre llevó a su vida y a su familia a pecar. Y dice, y por eso todos murieron. De esta familia no quedó nadie vivo. Estaba frente a una gran cosecha, la oportunidad de su vida. Dios levantó una oportunidad para este hombre y este hombre, por temor en su corazón, desperdició toda su vida. Estamos frente a una importante fecha, un importante año en esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer para poder entrar y poseer esa cosecha? Tenemos que mejorar estos tipos. Tú puedes leerlos y decir, no puede ser, qué gente tan bruta, pero nosotros, tú y yo, no podemos seguir obrando como ellos. Son un ejemplo que Dios nos pone en su palabra para que nosotros vayamos para el otro lado. Tú y yo tenemos que decirle hoy a Dios, Señor, perdónanos. Necesitamos entender que como Roboam nos engrosamos, nos crecimos y nos creemos más pilos, más inteligentes, más sabios. Creemos que tenemos más fuerza, no sé qué tenemos, para que nosotros estemos tan grandes y Dios esté tan chiquito en nuestra vida. Y como Roboam, escuchar voces tan absurdas que te llevan por un lado completamente contrario a ir a recoger la gran cosecha. Este hombre estaba metido entre la cosecha, era suya, le pertenecía. ¿Qué le pasó para terminar tan mal? Pero tú y yo vamos a comenzar a prepararnos para esa gran cosecha y hacerlo bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase en pie, vamos a orar. Y vamos hoy a decirle al Señor, Espíritu Santo, de verdad, nos abriste los ojos. A mí a veces me preocupa que venimos domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Escuchamos la palabra, pareciera que entendiéramos, pero no pasa nada en nuestra vida. Me encantaría, me fascinaría que ustedes estudiaran el primer libro de Reyes. Ustedes, no que la pastora Dios le dio una palabra y nos la dio en la iglesia. No, que ustedes pudieran leer el primer libro de Reyes y estudiar estos tres personajes: Salomón, a Roboam su hijo y a Jeroboam. Y que pudieran sacarle todo el jugo y que mientras estudian estos pasajes ustedes le puedan decir a Dios, Señor, de verdad necesito cambiar. Yo quiero ver esa cosecha en todas las áreas, en mi área laboral, en mi área espiritual, en mi área ministerial, en mi área familiar, en mi área de mi relación contigo. Necesito esta palabra. Quiero recoger la gran cosecha. Ayer hablaba con un muchacho y me decía, pastora, toda la vida fue un cristiano más o menos, mediocre. Nunca tuve una buena relación con Dios. Leía la Biblia, pero como por rito. Pero cuando comencé este año, me determiné a encontrar mi gran cosecha. Y nunca había tenido tiempos con Dios como los que he tenido en este tiempo. Ha sido extraordinario leer la palabra y entenderla. Ha sido extraordinario orar y estar tiempos con Dios y poder sentir su presencia. Yo te digo, ese muchacho tomó una decisión en su vida. Yo te pido, toma esa decisión en la tuya. No te estoy pidiendo cosas raras.
No te estoy pidiendo cosas caras. Te estoy pidiendo ser sensible a la voz de Dios en esta mañana. Atrévete a tomar una decisión por Dios, a quitar la grosura de tu corazón, a quitar las voces extrañas, a escuchar la voz de Dios y a tomarla en serio. Padre, hoy te doy gracias porque tú nos hablaste como siempre, fuerte y claro. Necesitamos, Señor, entender tu palabra y ponerla por obra, Señor, como dice tu escritura. Que hoy puedas entrar hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y los tuétanos, que disciernas nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Señor, hoy pongo la misión carismática internacional delante de tu altar. Señor, por favor, que nuestra vida pueda ir a tus pies. Que esa puerta que tú abres, Señor, para nosotros, realmente, Espíritu Santo, la podamos aprovechar, entrar, dar el paso en fe y tomar nuestra cosecha. Pero necesitamos, Señor, quitar la dureza, el engrosamiento de nuestro corazón. Dile hoy a Jesús: Señor, hoy me arrepiento de ser una persona que tiene un ego más grande, de defender puntos de vista que quiebran mi hogar, mi vida, mis amistades. Te pido perdón, Señor, porque he sido como Roboam, que no he escuchado el consejo sabio. Al contrario, Señor, he tomado el consejo del enemigo. Me he olvidado de tu palabra. Me he olvidado de tu promesa. Me he olvidado de que tú eres Dios, de que tú eres santo, de que tú mueves mi vida, de que tu misericordia es mejor que la vida. Perdóname. Hoy como iglesia, Señor, te pedimos: ayúdanos a entender, a creer. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana.